Mi querido Ramsés Pech, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, te mando un gran saludo. ¿Cómo has estado, mi querido Ramsés? Pues aquí andamos en Estados Unidos y hace mucho frío, de un refrigerador. Híjole, yo vengo llegando de Chihuahua y créeme que vengo bien enfermo de la garganta porque el frío ya estaba fuerte. Oye, Ramsés, fíjate que el pasado sábado la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que pues el Tren Maya de carga, una obra que sigue en construcción allá en el sureste mexicano, pues según ella va a permitir bajar el precio de las gasolinas en la región del país, en esa región que yo sé que tenemos una deuda histórica con la parte del sureste mexicano, Ramsés, pero ¿cómo estás viendo tú el tema de los costos de las gasolinas en esta región del país? Y sobre todo ahorita platicar un poquito cómo cerramos el año en el costo de gasolinas, porque desde que lo impusieron en 23.99 pesos por litro, no he visto que baje, Ramsés. No, y quiero ver sobre el primer punto, sobre el Tren Maya. Creo Ujú. que pudiera ser un buen punto porque ese sería el que podría mover el combustible a lo largo y ancho de la península de Yucatán. Recordemos que no existen ductos, todos los productos tienen que ser movidos por ruedas de las terminales de almacenamiento, ya sean de Progreso, que es principalmente lo que se distribuye al estado de Quintana Roo, o de Villahermosa, Tabasco, que se manda a Campeche y sobre todo Salinas Cruz, que van a Oaxaca y todas esas zonas. Pero una de las cosas que nos faltaría de infraestructura son centros de almacenamiento satelitales, porque en Progreso hay centros de almacenamiento y en lo que es a las afueras de Mérida hay ciertos centros de almacenamiento, pero harían falta en los estados de Quintana Roo poner infraestructura y sobre todo escuelas en donde los carrotanques entren y hagan las descargas respectivas. Y para eso yo creo que Pemex no tiene dinero suficiente, lo vemos en el presupuesto que se le dio a la parte de procesos industriales, ya que no existe logística con la nueva empresa productiva, con la nueva empresa del Estado. Entonces lo que tenemos que visualizar es que es una buena idea, pero depende mucho del dinero que se tenga disponible por parte de Pemex o los permisos que puedan permitir a privados que puedan tener centros de almacenamientos satelitales para que pueda llegar ese combustible y sobre todo hacer escuelas en ciertos puntos de la ruta del Tren Maya. Oye, Ramsés, pero ¿no fue el gobierno de López Obrador quien paró el tema del almacenamiento? Yo me acuerdo que había la oportunidad de que empresas mexicanas o inclusive extranjeras pudieran crear estos pozos de almacenamiento de combustibles y pues bueno, lo paró la administración parada, ¿no? La pasada, perdón. Sí, y eso nos causó un gran problema de infraestructura porque estuve revisando en los días pasados un informe de la Agencia Internacional de Energía, en donde ellos decían que el pico del uso de combustibles fósiles, sobre todo el petróleo y sus derivados, gasolina, el diésel y turbocina, y todo lo que conlleva el que salen del petróleo crudo, el pico más alto iba a ser en el 2030 y a partir de ahí iba a empezar la declinación. Ahora resulta ser que no va a ser en el 2030, sino hasta el año 2050, y vemos a Estados Unidos y junto con China que están pujando por seguir utilizando los combustibles fósiles porque ya se dieron cuenta que esos combustibles muchos los necesitan y les está ayudando mucho para tener los recursos necesarios para inversiones investigadas, sobre todo en energía nuclear, lo que se llama fusión. Y acuérdate que ahorita mucho de la energía que necesita en la parte eléctrica son los centros de datos que van a ser parte fundamental en las próximas décadas en el mundo. Y que digo, no está mal, o sea, la cierta, lo bueno, digamos, por llamarlo de alguna manera, es que impulsar la construcción de este tren Maya de carga, que espero que funcione mejor que el tren Maya turístico, que ese nada más no da una, pues bueno, como dices tú, ayude a que la península de Yucatán tenga este transporte de combustible de una manera mucho más eficiente, que sí reduzca los costos y sobre todo, pues que se convierta en un tren, en una vía, no solamente de combustible, sino también para llevar a zonas del sureste mexicano que no tienen, como bien lo dices tú, ductos, que no tienen la manera de lograr este crecimiento que ha tenido otras partes del país debido a la llegada del gas, por ejemplo, a la llegada de los combustibles a precios más económicos, que hay un desarrollo industrial y empresarial en esta parte del país, Ramsés. Y el transporte se puede tener con carrotanques que puedan llevar ya sea gasolina, diésel o en su momento dado llevar gas licuado de petróleo también o el gas natural en un momento dado. Pero yo creo que aquí lo importante es crear centros de almacenamiento. Si no hay centros de almacenamiento es muy complicado porque la nueva ley que se promulgó de la ley de hidrocarburos prohíbe lo que llamamos nosotros el trasvase, es decir, bajarlo de un carrotanque a una unidad. Ahí lo que nos dicen la nueva ley de hidrocarburos es que tienes que pasarlo de un carro tanque a un centro de almacenamiento
y ahí hacer la comercialización y distribución. Y eso es parte fundamental que se debe de apoyar, sobre todo, como tú bien lo dices, en inversiones en centros de almacenamiento. Y que aunque si nos vamos al tema de inversión, que se presentaban los datos la semana pasada, Ramsés, la inversión en infraestructura que está, pues bueno, invirtiendo el gobierno se va en gran parte al sector energético, principalmente a Pemex, pero lamentablemente no creo que vaya para almacenamiento, sino se está para infraestructura, terminar de impulsar algunas refinerías, la de Dos Bocas, que pues todavía no opera al 100%, y se supone que desde que se iba López Obrador iba a operar al 100%. Creo que va a ser complicado, Ramses, que pueda haber dinero para temas de almacenamiento. Sí, y yo creo que un dato muy importante, y creo que la presidenta de la República la deberían de cuidar bastante en la información que le dan. Días recientes comentó que ya estaban saliendo 300,000 barriles de petrolíferos de Ujú. la refinería, cosa que no es cierto esto. Y eso se debe tener mucho cuidado sobre esta información, porque causa incertidumbre en los mercados internacionales, sobre todo para Estados Unidos, que acuérdate que exporta una gran cantidad de gasolina y diésel. Decir que ya no se está produciendo esto en Dos Bocas, la semana pasada tuvo mucha incertidumbre en mucha gente en Estados Unidos, y creo que la gente que le da la información a la presidenta de la República deben de cuidarla, porque esa información de cualquier presidente o presidenta afecta a los mercados, sobre todo en el sector energético, y crea mucha incertidumbre. Finalmente, querido Ramsés, pues bueno, 23.99 sigue el precio de de la gasolina a nivel nacional. Te digo, estuve la semana pasada en Chihuahua y vi el mismo precio que en el centro del país. Creo que ya muchas empresas decidieron quedarse con ese 23.99 a pesar de que pues los vaivenes de los precios del petróleo a nivel mundial de pronto bajan y parece que la gasolina en México no baja, Ramsés. Bueno, ahí te voy a dar un dato. Desde hace 4 meses, entre los 10 países de mayor consumo, donde China y Estados Unidos, el primer lugar lo ocupa Estados Unidos con más de 1.400 millones de litros diarios, China con más de 500 y México el octavo lugar con más de 120 millones de litros. México ya lleva 4 meses consecutivos de tener la gasolina más cara dentro de los 10 países de mayor consumo, y eso me llama mucho la atención porque en el noviembre tanto China como Estados Unidos mantuvieron casi el mismo precio, entre 13.40 y 13.70 pesos el litro, y vemos un Rusia que baja, y vemos que la gasolina en Japón está casi 2 pesos hasta 2 pesos con 50 más barato que en México, sabiendo que Japón no produce petróleo, sino que tiene que refinar en lo que tienen ellos allá en sus plantas para poder tener la gasolina. Y creo que el precio de 24 pesos se tiene que revisar, porque el único afectado hoy en día es que no se está transmitiendo la reducción de precios del barril al consumidor, y quien está absorbiendo los costos, sobre todo de la variación de los costos, es Pemex, y el que está saliendo ganón en este momento es la nación, porque no está dando estímulos al consumidor al pagar, al cubrir todo el combustible que se está teniendo, a todos los impuestos que se tienen en su totalidad de 6.44. Tenemos que recordar que el próximo año se va a incrementar el IEPS en cuanto a la inflación observada. ¿Y cómo ves 2026, Ramsés, en este aspecto? Mira, el 2026 lo veo complicado. Veo un Pemex demasiado complicado en cuanto a la perforación y terminación de pozos. Yo quisiera que ya quitáramos la cuota de 1.800.000 barriles que se quiere producir, sino se debería de aumentar hasta 2,5 millones. Estamos viendo que en Estados Unidos y China están fundamentalmente basando su economía en vender combustibles fósiles y todo lo que se lleva en las próximas décadas. México debe de cambiar. Y la Comisión Federal de Electricidad lo veo muy complicado en cuanto al sentido de la generación de la electricidad, que eso no es un problema y un obstáculo que tenemos aquí en México por el momento, sino es en la inversión de líneas de transmisión y distribución, porque hoy lo estamos observando que si se quieren poner centros de datos o la famosa supercomputadora que anunciaron que se quiere instalar, pues estos sistemas de cómputo o los centros de datos consumen demasiada electricidad, cosa que es muy problemático en nuestro país, porque las líneas de transmisión y distribución no son las correctas y necesitan hacer reforzamientos e inversiones respectivas. Claro que sí. Pues mi querido Ramsés, te mando un fuerte abrazo y nos vemos antes de que termine este año. Así nos vamos, y gracias por la confianza y buen inicio y cierre de este 2025 en este mes que iniciamos. Muchas gracias, mi querido Ramsés, especialista en temas de energía y todo lo que tiene que ver con el tema de Pemex y estas empresas que se dedican al mundo del petróleo, el gas y también el tema eléctrico. Vámonos a un corte y regresamos con más aquí en Análisis Superior.